los números primos y compuestos. Sexto grado. Importante. Los números naturales, también llamados enteros positivos, es decir, la parte positiva de los números enteros, se pueden clasificar tomando en cuenta la cantidad de divisores que tengan. Comencemos con los números simples. Son aquellos números que poseen uno o dos divisores. Dentro de este grupo tenemos a la unidad, es decir, el 1, que solo posee un divisor, o los números primos, que son aquellos números enteros, positivos, que presentan únicamente dos divisores, es decir, la unidad y el mismo número. Por ejemplo, veamos el número 2. Solamente lo puede dividir de manera exacta el 1 y el 2. Al número 3, solamente lo puede dividir de manera exacta el 1 y el 3. Al número 5, igual, solo el 1 y el 5. Al número 7, de la misma manera, y así, etcétera, etcétera. Observaciones importantes. Al número primo también se le conoce como primo absoluto. ¿Por qué? Eso lo veremos un poco más adelante, ya que también existen otras categorías de números primos. El número 2 es el único número primo que es par, es decir, que tiene mitad. La cantidad de números primos es ilimitada, o sea, es infinita. Existen 25 números primos menores que 100, y estos son los que figuran en la tabla verde. Números compuestos. Son aquellos números enteros, positivos, que poseen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4. Lo dividen exactamente el 1, el 2 y el 4. O el número 6, que lo divide exactamente el 1, el 2, el 3 y el 6. Y así sucesivamente. También existen los números primos entre sí. Por sus siglas se forma la palabra PESI, que también son llamados los números coprimos. Son aquellos números que solo poseen como único divisor en común a la unidad. Por ejemplo, el 17 y el 20, el 38 y el 41, el 27 y el 29, el 40 y el 49, etc. Hay que notar que los números que sean PESI, o sea, coprimos, no necesariamente ambos son primos. Porque, por ejemplo, en la primera pareja el 17 es primo, pero el 20 no lo es. El 38 tampoco es primo, pero es coprimo con el 41. Esta es una nueva categoría de números primos. Factores primos de un número, también conocida como descomposición canónica. Se le llama así porque la palabra canon significa principal o fundamental. Entonces, desde la época de los griegos, se le llamaba a los números primos como números principales o canónicos. Entonces, descomponer canónicamente un número es expresarlo en el producto de sus factores primos, es decir, una multiplicación de los factores primos que lo componen. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el número 180. Trazamos una línea y comenzamos. Le sacamos mitad. En la columna de la derecha solamente deben aparecer números primos. Y debemos comenzar con el menor, con el 2. Le sacamos mitad, nos queda 90. Entonces le volvemos a sacar mitad al 90 y nos queda 45. Como ya no tiene mitad para que me salga una división exacta, continuamos con el siguiente primo, que es el 3. Le sacamos tercia. 45 entre 3 me queda 15. Al 15 le continuamos sacando tercia mientras tenga, y nos queda 5. Ahora, como el 5 ya no tiene tercia y solamente tiene quinta, porque el 5 es primo, entonces dividimos 5 entre 5 y nos queda 1. Entonces escribimos el 180 como la multiplicación de los números que nos han quedado en la parte de la derecha. Es decir, el número 2 aparece dos veces, 2 al cuadrado. El número 3 aparece dos veces, 3 al cuadrado, por el número 5. En general podemos escribir un número n, un número natural o entero positivo, como una base prima a elevado a un exponente alfa, por otra base diferente prima b elevado a un número beta, y así sucesivamente. Nota: cuando un número termina en ceros, por ejemplo el 20, el 30, el 40, el 50, el 100, 10.000, etc., de manera automática e inmediata se le extrae 2 por 5, que son factores primos. Ojo, no hay que extraerle el 10, hay que extraerle el 2 por 5. Por ejemplo, hacemos una descomposición canónica, o DC, del número 3000.
le sacamos 2 por 5, 2 por 5, 2 por 5, tantas veces como ceros tenga el número. Como el 3000 tiene 3 ceros, le sacamos 3 veces 2 por 5. Una vez que simplificamos la cantidad de ceros, entonces nos queda el 3. Proseguimos a sacarle tercia y nos queda 1. Entonces, en resumen, el número 3000 se escribirá como 2 al cubo porque aparece 3 veces, por 3 a la 1 porque aparece una vez, por 5 al cubo porque el 5 apareció 3 veces. Vamos ahora con los ejercicios resueltos. 1. Calcula la suma de los 4 primeros números primos. Vamos a la resolución. Debemos recordar que un número primo solo posee 2 y únicamente 2 divisores. Es por ello que el 1 no es primo. ¿Por qué? Porque solamente posee un único divisor. Para que sea primo debe tener 2 y solo 2 divisores, no más ni menos. Si tenemos en cuenta esta definición, entonces los 4 primeros números que cumplen esta definición dentro de los naturales o los enteros positivos vendrían a ser el 2, el 3, el 5 y el 7. Y nos piden la suma, entonces sumamos 2 más 3 más 5 más 7 y nos da 17. 2. Vamos a descomponer canónicamente el número 1500. Entonces vamos a expresar el 1500 como factores primos de la siguiente manera. Trazamos una línea vertical y le sacamos 2 por 5 dos veces. ¿Por qué? Porque tiene 2 ceros. Una vez que le sacamos los ceros nos queda el 15. Y continuamos, le sacamos tercia, porque el 3 es primo, nos queda 5. Y luego le sacamos quinta, porque el 5 es primo, y nos queda 1. 3. Calcula la suma de los divisores primos de A por B. Y tenemos que A es 2 al cubo por 3 a la 1 por 5 a la 7. B es 3 al cubo por 5 al cuadrado por 11 por 3 al cubo. Son maneras de escribir los números. No nos dan explícitamente, pero sí nos dicen cómo son el producto de sus factores primos. Ahora, para multiplicar A por B, debemos recordar que cuando tenemos bases iguales, se escribe la misma base y se suman los exponentes. Esto es parte de álgebra. Entonces escribimos el A por B multiplicando los números que vemos ahí, es decir, los números primos a sus respectivas potencias. Vamos a ver, el 2 entre A y B juntos solamente aparece una vez y ponemos su potencia, 2 al cubo. El 3, si nos fijamos, aparece 2 veces, tanto en el A como en el B. En el A aparece 3 a la 1 y en el B aparece 3 al cubo. Sumamos las potencias. 1 más 3 nos queda 4. Ponemos la misma base que es 3 y nos queda 3 a la 4. Vemos que el 5 también aparece en el A y el B. Entonces ponemos la base 5 y en los exponentes sumamos los exponentes. El exponente del 5 en el A es 7 y el exponente del 5 en el B es 2. 7 más 2 nos queda 9. Como los demás números solamente aparecen una vez, pues pertenecen exclusivamente a B, solo los ponemos tal cual aparecen, es decir, 11 a la 1 y 13 al cubo. Nos piden sumar los divisores primos que aparecen. Entonces los divisores primos de A por B son solamente las bases, es decir, los números grandes que aparecen ahí. Y con grandes me refiero a tamaño, no a valor. Los números grandes, los números primos, son el 2, el 3, el 5, el 11 y el 13. Como nos piden sumarlos, sumamos 2 más 3, más 5, más 11 más 13 y nos queda 34. Vamos con el taller de actividades. 1. Calcula la suma de los números primos menores que 15. Hacemos una lista, vemos cuáles son menores que 15 y los sumamos. 2. Calcula la suma del tercer número primo con el segundo número compuesto. 3. Señala el grupo de números que son primos entre sí. Debemos ver de toda la fila A, B, C, D o E, de cada grupo, cuáles son aquellos que solamente se pueden dividir entre el 1 y nada más. Por ejemplo, la fila A quedaría descartada porque tanto el 20 como el 40 o como el 8 tienen mitad. 4. Descompón canónicamente el número 3600. Debemos ahí hacer el uso de que por cada 0 debe aparecer un factor 2 por 5. 5. Si se sabe que A es la suma de los tres primeros números compuestos y que B es el mayor primo menor que 20,
nos piden calcular A más B. 6. Calcula la suma de los divisores primos de m por n. Ahí tenemos m como un producto de primos y n como otro producto de primos. 7. Calcula la suma de los divisores primos de 9600. Este fue un video educativo de George Washington School, educando para la vida.